¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la revisión de las noticias del canal de televisión del Poder Judicial. En esta edición tenemos temas que le van a interesar. Por ejemplo, les vamos a contar que el presidente de la Corte Suprema encabezó el inicio del año judicial junto a la mandataria Michelle Bachelet. La Constitución chilena permite a la justicia supervisar decisiones presidenciales con el fin de resguardar la legalidad. Y hasta más de 2 millones de pesos pueden pagar empresas que no respetan las horas extraordinarias. Por segunda vez, el presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dollmech, encabezó el inicio del año judicial. Les presentamos ahora los principales ejes de su discurso. La tragedia natural que enfrentó el país en los últimos meses fue el punto de partida en el discurso realizado por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dollmech, durante la inauguración del año judicial 2017. Además, destacó la histórica presencia de la mandataria, Michelle Bachelet, en esta tradición republicana. La audiencia de este año es especialmente relevante, dado que el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema ha dispuesto invitar a su excelencia la Presidenta de la República a participar de ella, lo que históricamente hasta aquí no había sucedido. Por eso es que la señora Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, nos honra con su presencia, integrando el estrado junto con las ministras y ministros de esta Corte Suprema. Agradecemos particular y profundamente su respuesta. La protección a los jueces y funcionarios del Poder Judicial fue otro de los elementos destacados, luego de la situación a la que se enfrentaron un gendarme y un juez en el Juzgado de Garantía de San Bernardo cuando un imputado los agredió. Este grave suceso pone de relieve la alta importancia que representa para el normal desenvolvimiento del servicio judicial el adecuado resguardo del orden y seguridad en el desarrollo de las audiencias e impone la necesidad de revisar los protocolos respectivos para evitar que estos hechos se repitan. Además, desde hace un tiempo que el Poder Judicial espera que se concreten importantes reformas legales relacionadas con la modernización del sector de justicia, por lo que la máxima autoridad judicial enfatizó en eso y agradeció por las que ya fueron promulgadas. No podemos sino celebrar que se hayan concretado iniciativas de especial interés para nosotros. Entre ellas, destaco especialmente el avance que ha tenido el proyecto de ley que añade una dotación de 110 jueces al Poder Judicial y que resulta complementario al reforzamiento dotacional de 77 magistrados otorgado por la Ley 20.876, publicada en noviembre de 2015. La máxima autoridad judicial se refirió a la importancia de la creación de la mesa de trabajo mixta con el Ministerio de Justicia, la que busca, entre otras cosas, mantener una comunicación fluida entre ambos organismos. Aprovechamos igualmente la ocasión para agradecer a la señora Presidenta de la República la preocupación demostrada al disponer en los últimos meses, por un lado, que el Ministerio de Justicia conforme una mesa de trabajo mixta para conocer particularizadamente todos los asuntos pendientes que afecten a este poder del Estado, en especial los que podrían requerir reformas legales. Las penas sustitutivas o condenas alternativas a la privación de libertad fue otra de las preocupaciones que se manifestaron en el discurso del inicio del año judicial. Al respecto, se señaló una vez más la necesidad de alcanzar prontamente criterios consolidados acerca de la aplicación de las nuevas penas sustitutivas, para la cual la mayoría de las Cortes de Apelaciones realizaron grupos que integraban a representantes del Poder Judicial, fiscales, defensores públicos, funcionarios de Gendarmería, Carabineros de Chile, entre otros, para poder precaver conflictos en esta materia. Esta es la última cuenta pública que realiza el presidente Dollmech durante su periodo en el cargo, una instancia donde cada año se abordan y analizan los desafíos y proyectos de este poder del Estado. Todos los 1 de marzo el presidente de la Corte Suprema debe entregar a las autoridades del Estado un balance acerca de la gestión institucional del Poder Judicial. En esta ocasión, la ceremonia de inauguración del año judicial 2017 estuvo marcado por la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Una alfombra roja instalada fuera del Palacio de Tribunales marcó la ruta de la primera asistencia de un presidente de la República a una cuenta pública del Poder Judicial.
En el Salón de Honor de la Corte Suprema, las máximas autoridades de los tres poderes del Estado esperaban atentos el inicio del año judicial con los detalles del trabajo jurisdiccional, según ordena el Código Orgánico de Tribunales. Con la evolución, aun cuando no haya cambiado el código, las leyes de transparencia, en donde todas las organizaciones del Estado y todas las organizaciones públicas dan cuenta e invitan al presidente de la República, y la presidenta tiene tan buena voluntad de asistir, nosotros dijimos, ¿por qué nosotros no? Y estábamos muy contentos. Y esa es la razón por la cual nos invitaba. No es que haya habido una omisión, sino que simplemente era una interpretación. Para mí es una tremenda alegría, un tremendo honor haber acompañado aquí al presidente de la Corte Suprema y a todos los miembros de la Corte Suprema, junto a otros poderes del Estado, en esta rendición de cuentas que me ha parecido muy interesante. Creo que hay avances claros que ha mostrado el presidente, como también hay temas que hay que continuar avanzando para que podamos asegurar lo que el Poder Judicial quiere, lo que el Gobierno quiere, y estoy segura que el Parlamento también, es que haya un acceso equitativo, justo a la justicia para todos nuestros compatriotas. En su discurso, el presidente destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia, a partir de una comisión creada para solucionar asuntos pendientes. Bueno, y así te podría repetir, pero innumerables situaciones, emprendimientos, conjuntos que tenemos con el Poder Judicial, y eso obviamente me tiene muy optimista en el desarrollo del trabajo que estamos desplegando y esa es la única manera de seguir progresando. Uno de los puntos centrales del discurso abordó el cumplimiento de penas de las personas condenadas y la posibilidad de obtener la libertad condicional si se cumplen exigencias que Dolmetsch consideró mínimas. El llamado a legislar que hizo respecto a esta situación fue destacado por el presidente del Senado. Me parece bien abordarlo y esto va a requerir que nosotros realicemos en consecuencia una legislación nueva. Él pidió de manera muy diplomática, pero muy directa, estaba la presidenta de la República, estaba el presidente del Senado, estaban otros poderes del Estado y pidió de manera muy diplomática, pero muy directa, que se cree una instancia que se haga cargo, desde el punto de vista judicial, por supuesto, del cumplimiento de penas en Chile. La situación de las personas que enfrentan por primera vez un proceso judicial es una preocupación que ha motivado innovadores proyectos para evitar la revictimización y el ingreso al círculo de la violencia. Nos decía el presidente que hoy prácticamente todos los tribunales orales del país tienen instaladas estas salas, lo que hace, digamos, que la participación de niños, niñas y adolescentes en los juicios no supongan una revictimización. La política de transparencia aplicada en el Poder Judicial motivó el uso de la red social Facebook para transmitir en vivo un discurso basado en un sinnúmero de iniciativas para fortalecer el acceso a la justicia. Clases de formación ciudadana, asuntos de género, la implementación de la ley de tramitación electrónica y la seguridad de los jueces completaron el mensaje de la segunda cuenta pública encabezada por Hugo Dolmetsch. Estupro, prostitución infantil y producción de material pornográfico fueron los delitos detrás del llamado caso Spinac, que remeció al país en el año 2003. El empresario estuvo privado de libertad durante 10 años. Revisamos la sentencia de este caso en nuestro fallo histórico. En septiembre de 2003 el país se conmovió cuando la policía desarticuló una red de pederastia en la que niños de entornos marginales o vulnerables eran abusados sexualmente en exclusivas fiestas del sector alto de la capital. El principal líder era el conocido empresario Claudio Spinac. Prominente empresario e ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, Claudio Jaime Spinac Vilensky era tan prestigioso y poderoso en el mundo de los negocios como adicto a las drogas y al alcohol. Este hombre armó una red de proxenetas que lo ayudaba a satisfacer sus gustos sexuales, reclutando adolescentes vulnerables que participaban de sus fiestas. Por la cantidad de delitos y la diversa naturaleza de cada uno de ellos, la verdad es que fue muy llamativo para la opinión pública, digamos. Además que esta persona era de un estrato social más bien alto y las víctimas eran todas jóvenes y niños, digamos, vulnerados en sus derechos, es decir, niños que vivían en situación de calle, que tenían diversas pasadas por Sename, en fin. Y luego con el cambio de siglo comienzan a verse situaciones de
de personas de que no estaban al margen, creo que no estaban dentro del sistema, sino que estaban en los márgenes. Lo mismo con las tomas de terreno por un lado, con la indigencia y sobre todo con niños que veíamos que estaban con sus derechos completamente vulnerados y que deambulaban por la ciudad y que eran presa de cualquier amenaza, de cualquier amenaza que podía atentar contra la dignidad de ellos. Claudio Spiniak tenía una doble vida. Por un lado, era un conocido empresario que armó su fortuna gracias a su trabajo en la empresa T-Club y luego la consolidó con el gimnasio Go Fitness Spa. Por otro, organizaba fiestas donde adultos abusaban sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Noches donde el alcohol y las drogas eran usuales. Estilo de vida que, según datos de la investigación, llevaba desde el año 1984 y que concluiría el 30 de septiembre de 2003, cuando la policía lo detuvo, iniciándose una larga investigación. Yo creo que se sorprende porque el tema es escabroso, es un tema bastante escabroso, sórdido y que toca a altas cúpulas de poder. Pero yo creo que se sorprende con el tiempo por un Estado de que no estaba cumpliendo bien sus funciones, por un Estado que las políticas mediante el Sename que se creó en el año 79 no estaban actuando de manera precisa con estos niños. Casi 5 años duró el proceso contra Claudio Spiniak. La investigación estuvo marcada por polémicos episodios, entre ellos la acusación de la diputada RN Pía Guzmán, quien aseguró que 2 políticos de la Alianza por Chile y 1 de la Democracia Cristiana estaban vinculados a la red de pederastia. Las acusaciones luego desmentidas de Gemita Bueno y la renuncia del juez que llevaba la causa, Daniel Calvo, que se inhabilitó. El 7 de agosto de 2008, la Corte Suprema condenó a Claudio Spiniak. Claudio Spiniak fue condenado por 3 delitos reiterados, que son facilitación a la prostitución infantil, producción de material pornográfico infantil y el tipo penal de abuso sexual reiterado. Y haciendo la aplicación en este caso del antiguo Código de Procedimiento Penal, el artículo 509 de ese código hacía aplicable la acumulación jurídica de las penas. Y por lo tanto se le aplicó en total, por todos los delitos, la pena única de 12 años de presidio mayor en su grado medio. En la condena de Spiniak existió la acumulación jurídica que ocurre cuando existen varios delitos de una misma especie cometidos por la misma persona. En estos casos, la pena que se dictará corresponde al delito más grave, mientras que los otros aumentarán los grados de la condena. El empresario estuvo preso 10 de los 12 años a los que fue condenado. Obtuvo su libertad en diciembre de 2003, luego de acogerse a beneficios carcelarios por buena conducta. Actualmente debe informar periódicamente a Carabineros su domicilio hasta el año 2018. El decreto inmigratorio de Donald Trump que impide el ingreso a ciudadanos de 7 países con mayoría musulmana fue anulado por la justicia estadounidense. Una situación que en Chile también es posible, ya que todo acto del presidente de la República puede ser objeto de control por parte de los tribunales de justicia, según consta en la Constitución Política del Estado. Como inconstitucional y discriminatorio, así la justicia estadounidense calificó y suspendió el decreto presidencial del mandatario estadounidense Donald Trump, que prohibía el ingreso a personas de 7 países de mayoría musulmana a Estados Unidos. El sistema judicial chileno también permite anular este tipo de normas. Sin embargo, los decretos presidenciales son revisados antes por la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional, que fiscaliza que no se pasen a llevar los derechos fundamentales de las personas. La diferencia con Estados Unidos es que en nuestro país existe un órgano constitucional de control de la legalidad de la actuación de la Administración del Estado, cuya cabeza es el Presidente de la República. Por tanto, cualquier decreto supremo del Presidente de la República referido con alguna de estas materias va a tener que ser objeto de control de legalidad a través del trámite de la toma de razón en la Contraloría General de la República. Entonces, en ese sentido, el Tribunal Constitucional, luego del control de la Contraloría, o bien en ausencia del control de la Contraloría, o aun cuando la Contraloría haya tomado razón, es decir, haya aprobado el decreto presidencial, puede intervenir el Tribunal Constitucional antes de la vigencia del decreto presidencial.
En Chile, los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, son independientes. Estos están sometidos a la Constitución y a las leyes dictadas conforme a ella, razón por la que necesariamente todo decreto presidencial antes de su publicación en el Diario Oficial debe ir a control obligatorio y preventivo de la Contraloría General de la República, que revisa la legalidad y constitucionalidad. Por ejemplo, ¿cierto?, en relación a lo ocurrido con la decreto de inmigración en Estados Unidos del presidente Trump, se podría dar la situación de una extralimitación de las competencias del presidente de la República por invadir una materia que fuera propia de ley, o bien desde el punto de vista sustancial por vulnerar derechos fundamentales, por ejemplo, por estar estableciendo una medida de carácter discriminatoria y arbitraria. Solo una vez que la norma presidencial ha entrado en vigencia y está produciendo efectos, la justicia chilena posee una vía para anularla, un recurso de protección o acción constitucional que protege los derechos fundamentales, en caso que exista una acción arbitraria o ilegal. Todo ciudadano puede presentar esta herramienta judicial en cualquier corte de apelaciones del país. Pero no podría ser cualquier tribunal, no podrían ser los tribunales ordinarios inferiores de justicia, como sí lo es en el sistema difuso de control constitucional de los Estados Unidos, porque en el sistema difuso de control constitucional de Estados Unidos cualquier juez puede controlar la constitucionalidad de los actos legislativos o presidenciales. Si una persona afectada por una de estas situaciones desea interponer un recurso judicial, por ejemplo un recurso de protección u otra acción similar, lo podrá hacer y tendrá efecto solamente en el caso concreto. ¿Ya? No va a tener un efecto general, y para tenerlo se requeriría otro tipo de acciones, como por ejemplo una nulidad de derecho público que se tramitara, pero es una situación que, atendido los plazos y los tiempos, no es de una rápida solución, digamos. De esta manera, Chile contempla más de un procedimiento en el control de actos ejecutivos, los que aplican diferentes criterios para aprobar su legalidad. Una vez que esto sucede, la justicia podrá actuar en su contra en los casos que se vulneren los derechos de toda persona, especificados en la Constitución de la República. En la región de Aysén, la Inspección del Trabajo sancionó a una farmacia por exceder el máximo de 2 horas extra por día con 2 de sus trabajadores. La legislación laboral es clara en este sentido y no permite que se cometan este tipo de abusos. La farmacéutica Cruz Verde S.A. excedió el horario máximo de horas extra pactadas con 2 de sus trabajadoras. El caso llegó hasta el Juzgado de Letras de Garantía y Familia de Puerto Aysén, que rechazó el recurso de reclamación presentado por la empresa y le aplicó una multa de 60 UTM por no respetar este derecho de los trabajadores. En la hora extraordinaria de los trabajadores están reguladas en el Código del Trabajo, en los artículos 30 y siguientes, y básicamente el artículo es bien claro en señalar que son aquellas horas que se trabajan sobre la jornada pactada o la legal cuando fuera menor. O sea, si yo tengo una jornada diaria de 8 horas y me quedo trabajando más allá de ese tiempo de más que me llevo trabajando se llama hora extraordinaria o jornada extraordinaria. Nuestra legislación ordena que estas horas sean pagadas con un 50% más de ganancia para el trabajador, ya que se trata de un límite que pone la ley en la relación laboral para cuidar la salud y la integridad del empleado. La norma infringida y por la cual se sancionó en este caso fue el inciso 1 del artículo 31 del Código del Trabajo, que dispone que las faenas, que por su naturaleza no perjudiquen la salud del trabajador, podrán pactarse horas extraordinarias, hasta un máximo de 2 por día. La jornada ordinaria son 45 horas semanales, que no pueden dividirse en menos de 5 ni más de 6 días. Dice la norma, hay excepciones según la naturaleza de los servicios, la gente de hotelería, la gente que está embarcada, etcétera. O se pueden pedir jornadas excepcionales a la inspección del trabajo, y son estas que uno escucha en la minería especialmente, de turnos de 7x7, tanto por tanto día, que depende de la faena que se esté trabajando, pero la jornada ordinaria son 45 horas semanales. La Dirección Regional del Trabajo de Aysén calificó como una buena noticia la sentencia dictada. La entidad recomienda en estos casos acercarse a las oficinas de la Inspección del Trabajo a lo largo de todo el país. Si el empleador no respeta estas disposiciones, por ejemplo, porque se exceden las horas extra, el trabajador afectado puede concurrir a cualquiera de nuestras oficinas, a las inspecciones del trabajo, y hacer la denuncia respectiva, para que nosotros fiscalicemos esa situación. Se incorporó ya hace varios años, a partir de la reforma a la justicia laboral, y a propósito del procedimiento de tutela laboral o de tutela de derechos fundamentales, la posibilidad de
demandar por tutela las represalias de que es víctima el trabajador en virtud del ejercicio de una acción judicial o de la labor fiscalizadora. Esto quiere decir que el trabajador puede presentar acciones legales en caso que sea despedido o sufra cualquier tipo de amedrentamiento del empleador, en respuesta a la denuncia que realizó. En Chile, el delito de infanticidio consiste en el asesinato de un niño hasta 48 horas después de su nacimiento. Este recibe una pena más baja que el parricidio. Según la doctrina, esto se explica porque aún existen razones histórico-culturales para justificar la deshonra que implica tener un hijo fuera del matrimonio. El siguiente capítulo de El origen del delito nos detalla esta evolución. Un ritual de sacrificio, el control de la población y la guerra fueron los primeros fundamentos utilizados por las civilizaciones antiguas para matar a un niño recién nacido y no recibir sanción alguna. En el Paleolítico, los cazadores y recolectores reducían el tamaño de sus tribus ante la escasez de comida. Esta práctica fue replicada en Egipto el siglo XIV a.C., cuando Moisés estuvo a punto de morir por un decreto que ordenaba ejecutar a todos los niños israelitas. En la ciudad griega Esparta era aceptado socialmente que el Consejo de Ancianos decidiera la suerte de los recién nacidos si estos presentaban alguna discapacidad. Si no eran considerados aptos como guerreros, los arrojaban desde el monte Tijedo. Siglos más tarde, luego del nacimiento de Jesús, el rey Herodes el Grande mandó ejecutar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén. Lejos de un sacrificio ritual o un control demográfico, su objetivo era deshacerse de quien podría llegar a ser su rival, el rey de los judíos que había sido anunciado por los magos de Oriente. Este hecho fue conocido como la matanza de los inocentes. Recién el año 374 después de Cristo, el infanticidio pasó a convertirse en un delito sancionado con pena de muerte en Roma. Sin embargo, fue en el Concilio de Constantinopla, 5 años más tarde, cuando recibió la categoría de homicidio. Con la llegada de la Edad Media y a pesar de estar penalizado, este delito se practicó de diferentes y tortuosas formas, las que incluyen la incineración, el abandono en el río y la asfixia intencional mientras el niño dormía en la cama con sus padres. Por eso, hacia el siglo IX, la Iglesia Católica sugirió a todos los matrimonios construir camas especiales para niños, llamadas cunábulas. Paralelamente, en América Latina, aún sin conquistar, los aztecas, mayas e incas replicaron esta práctica universal como un sacrificio hacia sus dioses y sin castigo alguno. Durante las guerras floridas, hombres, mujeres y niños pertenecientes a las tribus conquistadas eran sacrificados. El año 1241, el rey Fernando III ordenó la traducción de la Lex Gótica y la llamó Fuero Juzgo, un compendio de 500 leyes que rigió la vida en sociedad. El cuarto libro de esta publicación castiga el aborto y el infanticidio con la misma pena, la muerte o el cegamiento. La vigencia de este libro se extendió hasta la publicación del Código Penal Español en 1822, donde también se consideró este delito como homicidio. En la actualidad, el Código Penal chileno vigente desde 1874 fija un plazo de 48 horas posterior al nacimiento del niño para considerar este delito y a la vez entrega una pena inferior que el parricidio. Esto porque aún se considera la deshonra de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio como un argumento válido para motivar este hecho. Uno de los últimos casos de infanticidio en Chile ocurrió en 2012. Ese año el país quedó impactado al enterarse de la muerte de un recién nacido en una secta de Coyihuay acusado de ser el anticristo. Ramón Castillo Gaete, líder del grupo y llamado Antares de la Luz, lo mató con un cuchillo y luego lo arrojó a una hoguera. Cuando el caso estalló, Antares se suicidó, pero sus 8 seguidores quedaron en manos de la justicia por estar bajo un delirio místico compartido. Cuando finaliza un proceso judicial, el juez dicta una sentencia, es decir, la resolución a la que se enfrenta él o los procesados de un caso. Una decisión que el sentenciado puede recurrir ante la Corte de Apelaciones si es que no está de acuerdo.
La sentencia es la resolución de un juez o un tribunal con la que finaliza un juicio o un proceso. En materia civil, laboral y de familia, una vez que hay sentencia, se concede la razón a una de las partes y se obliga a la otra a cumplir con la decisión judicial. En materia penal, la sentencia absuelve o condena al acusado, según el delito cometido. Una vez que es dictada la sentencia, esta puede ser firme, es decir, no apelable, o recurrible, donde las partes tendrán la alternativa de recurrir a otros tribunales para revertir la decisión. Al momento de dictar una sentencia, el juez o jueces exponen los antecedentes del caso, indica los hechos considerados en el veredicto y por último entrega la resolución judicial o sentencia definitiva. La siguiente es una información relacionada con el Poder Judicial. Ha estado en la contingencia en los últimos días y estamos seguros que le va a interesar. A partir de abril, la jurisdicción de Punta Arenas contará con un centro de control y seguimiento de medidas de protección de menores. Por eso, la jefa de proyectos de familia del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Fabiola González, dictó una charla a miembros del Poder Judicial, de la Seremía de Justicia y Derechos Humanos, del Sename y del Servicio de Salud de Magallanes. Dicho proyecto contempla la creación de una unidad de apoyo para cada territorio jurisdiccional que va a trabajar a partir de las necesidades de cada uno de los juzgados que tenga competencia en familia, que va a trabajar mancomunadamente con los requerimientos y las directrices puestas también por los ministros de las Cortes de Apelaciones respectivas y principalmente por los jueces consejeros técnicos de cada uno de los juzgados con competencia en familia. Ellos están cumpliendo con esta obligación que viene de la Convención de Derechos del Niño, en el sentido de que la primera obligación de las autoridades es que en todas las medidas que adopten tiene que estar vigente el interés superior del niño, aunque esas medidas no estén directamente pensadas en un niño. En todas las actuaciones de la política de un país, el futuro del país tiene que estar presente. Los niños tienen que estar presentes. Durante la exposición, González detalló las etapas de implementación de esta unidad y su misión: monitorear el cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenan la derivación de niños, niñas y adolescentes a la red del Sename. Terminan las noticias del canal de televisión del Poder Judicial. Como siempre, muchas gracias por seguirnos en redes sociales, por sus comentarios, por compartir nuestros contenidos y la invitación, como siempre, también es a que nos sigan en nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.